¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Soy su servidor Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal TV, en donde hoy continuamos con nuestra serie de declaración anual de personas físicas, y en particular en este programa platicaremos del régimen que es de actividades empresariales, que conocemos coloquialmente como régimen general, así como también el régimen que también conocemos como reciclo. Y para platicarnos de estos temas y darnos sus valiosos comentarios, contamos con la presencia del licenciado en Contaduría Pública, Gabriel Alejandro Ángeles Martínez. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa. Al contrario, maestro, muchísimas gracias por invitarnos. Tema muy interesante. Claro. Lo vamos a ir desarrollando, pero la verdad es que aparte estamos en la temporada, entonces Así es. Bien lo comentaba. Sí, tenemos ya, como bien lo comentas, ya estamos en la temporada, ¿no? Acaba de terminar la de las personas, la declaración anual de personas morales. Ahora entramos a la de personas físicas, que esa, yo creo que es un tema, la declaración de personas físicas, que en muchos casos hay que tener muy cuidadosos por los diferentes capítulos en que puede tener ingresos del título cuarto de una persona física. Y en particular, pues también régimen general de actividades empresariales, pues es también una amplitud, ¿no? Muy grande de lo que pueden hacer y los cuidados que deben de tener. Como que también el reciclo, pero no tanto, ¿no? Como la actividad empresarial. Pero estamos platicando de ello. En este orden de ideas, Alejandro, en el régimen general, que conocemos como régimen general, ¿no? De actividades empresariales de las personas físicas, ¿cuáles son tus consideraciones importantes que hay que tener para presentar la declaración anual? Yo creo que un tema que es fundamental es saber quiénes debemos tributar en este régimen. Puntualmente, lo que nos dice la ley es que en este régimen pueden tributar aquellas personas que realizan actividades comerciales propiamente. Hay una referencia ahí, tenemos que ir a ver al Código Fiscal de la Federación para identificar, pero en términos generales es eso, y quienes presten servicios profesionales. Entiéndase por esto también aquellas personas que para el desarrollo de sus actividades cuenten con alguna cédula y que, digamos, de manera natural las vengan prestando de forma cotidiana, independiente, ponerla, e independiente. Claro, eso es un tema súper relevante. Ya iremos ahondando un poco más y sobre todo cuáles son esas grandes diferencias con otros regímenes, por ejemplo, sueldos y salarios, que incluso algunas personas pudieran optar por ir a tributar en régimen de sueldos y salarios muy específicas, pues las iremos desarrollando, profesor. Dicho esto, yo creo que un tema fundamental es que cuando nos damos de alta, tenemos que seleccionar por dónde voy a tributar, ¿correcto? Claro. Y cuando lo hacemos, hoy en día, cuando entramos a ese proceso, ya viene un pequeño test desde que danos la entrada al RFC, desde que lo empezamos a construir, donde justo nos van haciendo preguntas claves y, digamos, como guía, nos llevan a el régimen que pareciera el indicado para nosotros. Es por ello que se vuelve bien relevante entrar en esa materia. Claro, y el tema de como bien comentas, el tema de las obligaciones, hay que tener mucho cuidado, incluso hacer una revisión, porque muchas veces tenemos obligaciones cuando nos inscribimos al Registro Federal de Contribuyentes y de repente pues, nos encontramos con la sorpresa que tenemos obligaciones que nosotros no manifestamos. Claro. Pero de alguna forma la autoridad las registró y pues bueno, o hacemos la aclaración o las estamos declarando, ¿no? Porque el no declararlas, esas obligaciones, pues también nos traen consecuencias fiscales como multas, ¿no? Sí, y por ejemplo, un caso son las multas, también temas de opiniones negativas en nuestras constancias de situación fiscal, que eso es, hoy en día lo dejamos un poco de lado, pero la verdad es que es un proceso que ha evolucionado mucho. Claro. Prácticamente con la incorporación de estos controles de listas negras de contribuyentes que propiamente no tenían la infraestructura y que el SAT los está estudiando y publicando de manera cotidiana, con esta incorporación prácticamente todos los contribuyentes han incluido un nuevo proceso, que es esta verificación de que con quien voy a transaccionar, en este caso nosotros como personas físicas con actividad empresarial o como persona física que tributa en este régimen de forma general,
de que realmente es bien portado, déjenme ponerlo así. Su carta de buena conducta. Su carta de buena conducta. Su carta de buena conducta fiscal. Correcto. Tu opinión de cumplimiento. Y es ahí donde en muchas ocasiones estas obligaciones que no traemos en el radar, pues de repente brincan y ahí es donde los empezamos a notar. Y lo que nos hemos encontrado ya también en el día a día es que si ya no estamos con esa carta de buena conducta, entonces no transaccionan con nosotros. No. ¿Por qué? Porque por el otro lado, quien nos contrate o con quien estemos operando, pues no va a poder en muchos casos, si nosotros somos proveedores, pues corre el riesgo de no poder deducir lo que nos esté pagando. Entonces, tiene como muchos efectos colaterales que si bien me impactan a mí, que sería en la manera monetaria que platicábamos, temas de multas, temas de actualizaciones, recargos, asumiendo que exista por ahí un monto que no se haya pagado, temas de este estilo, pero también me afecta ya en la operación, a nivel de que no quieran ni siquiera trabajar conmigo, ¿no? Claro, y hablar de prestar un servicio al Estado, ni pensarlo. Ni pensarlo. Ni pensarlo. No. Ya hace muchos años que es un requisito presentar esa opinión de cumplimiento, ¿no? Coloquialmente llamada carta de buena conducta en el ámbito fiscal. Bueno, y en este orden de ideas, si yo fuera una persona con actividad empresarial, te diría, Alejandro, ¿qué tengo que hacer para mi declaración anual? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué cuidados debo de tener yo? Mira, algo que debemos de tener en cuenta es que en el caso de este régimen, no es algo que al llegar al anual ya de repente me surgieron las obligaciones, claro. Déjenme ponerlo así, sino que a lo largo del año yo ya vine haciendo pagos a cuenta del impuesto, que son los famosos pagos provisionales en términos generales de renta, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es voltear a ver cómo vengo de esos pagos provisionales. Recordemos que ya ahorita bajo el nuevo aplicativo de la declaración anual, ya tenemos información precargada de todos esos pagos provisionales que yo fui entregando a lo largo del año. De tal suerte que cuando yo llegue, por ejemplo, al día de hoy a ver mis ingresos, que es el primer elemento para determinar mi impuesto, yo ya voy a tener un cúmulo de información. Y esa información ya debe estar verificada y obviamente analizada por mi parte. Ese punto, digamos que es el punto cero, siempre me gusta decir que es el punto cero porque literalmente tengo que entrar a ver cómo me está viendo la autoridad y sobre todo analizar si esa información corresponde a lo que yo hice. Porque en muchas ocasiones, maestro, sí hay situaciones operativas que me llevan a que esa información no cuadre en términos generales. Claro. No estoy hablando de alguna mala praxis, al contrario, sino que por alguna situación como por ejemplo cancelación de operaciones, descuentos, incluso devoluciones que pudieran hacer en el caso que yo esté vendiendo mercancías, pues todo eso va afectando mi facturación y si yo no fui cuidadoso a lo largo del tiempo para retrotraer esos efectos y documentarlos a través de nuestras facturas, pues corro el riesgo que los ingresos que hoy tenga a nivel del anual no me cuadren o no sean los indicados, lo cual me llevaría pues en el peor de los escenarios a pagar más. Claro. En el peor sí a pagar más, pero sobre todo me pondría un riesgo en caso de que yo esté determinando menos impuesto. Entonces, ese es el tema con el que iniciaría. Pagos provisionales, hay que revisarlos, hay que analizarlos. Ya. Vinculado con los FDIs, ¿no? Correcto. Porque comentabas si hay FDIs cancelados, si no hay cancelados, o la problemática que a veces también se puede presentar dentro del portal. No es por mencionar una cuestión indebida respecto de la autoridad, pero también se llega a dar situaciones donde el portal no está, lo que es el repositorio, correcto, no está correctamente registrados todos mis comprobantes, ¿no? Y que eso es bien importante, maestro, porque incluso ahorita ya recordemos que ya tenemos habilitada la plataforma del SAT, ya podemos entrar. Hasta antes teníamos un simulador únicamente, pero hoy cuando entramos ya podemos ver una ventana de estas emergentes donde me dicen específicamente, oye, la información de CFDIs que yo te estoy cargando tiene corte de fecha tal, 1 de marzo, 15 de marzo. En términos generales, lo que vamos a ver es que a la fecha de carga que entremos,
va a ser más o menos alrededor de mediados de marzo, una semana más, una semana menos. Y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si yo hice movimientos posteriores a eso, de cualquier tipo, pues no me los va a entregar, no los está recogiendo la plataforma. La funcionalidad que tiene es binaria. Simplemente me va a traer, es un poco lo que hacemos con filtros, me va a traer la información de cierta fecha puntual y no va a alcanzar a recoger cualquier movimiento que yo haya hecho en un momento posterior. Entonces, yo creo que eso es de los puntos que son fundamentales. Claro. Fíjate que hay una pregunta, Alejandro, que me llamó ahorita la atención. Perdón. Sí, claro, adelante. Vale la pena, porque incluso aquí hay un tema grave sobre tu mejor opinión. A todos los que nos hacen favor de estar en las redes sociales, muchas gracias. Pero Mario Pacheco, él dice, buen día, dice una pregunta. Muy buen día, Mario, gracias. Una persona física que no es veterinario presta su registro federal de contribuyentes para facturar servicios de un médico veterinario. Sí, así como lo del chavo, no un agua de limón, pero que sepa tamarindo, no cosas. Dice, considero no es correcto, pero ¿cuál es el riesgo que corren dichas personas al estar operando de esta manera? Gracias y saludos. Gracias, Mario. Wow. O sea, me llama la atención porque pasa y pasa de manera muy cotidiana, maestro. Sí. Y la verdad es que justo en principio, a ver, no es correcto, sin duda no es correcto, porque prácticamente yo cuando presto un RFC, un registro en términos generales, lo que el SAT está percibiendo es que yo estoy tomando esos ingresos, simplemente. Entonces, uno, el riesgo para quien presta propiamente es que le digan, oye, todo eso que se estuvo facturando, tú me debes el impuesto. Tú, en tu persona, eres el responsable único respecto de todo lo que se haya pagado. Asumamos que lo pagaron. Ok, check. Que pues bueno, a ver, sumamos pues, y a mí sí me causa inquietud. Dice, oye, si estás tratando el RFC, el problema no soy yo, pues es aquel, pues. Claro. Digo, asumamos por un momento que sí lo pagaron. Que sí cumplieron. Que sí cumplieron, ok. Todo eso que yo estuve prestando sin tener la capacidad de poder hacerlo, cae en un tema de discrepancia y sobre todo porque yo no tengo esa infraestructura de poder hacer lo que yo estoy diciendo. Digo, el caso es muy puntual. Claro. A lo mejor aquí la contraparte, no sé si lo vaya a tomar como deducible o no, pero en principio la contraparte no podría tomar esa deducción dado que no corresponde específicamente al servicio que yo estoy prestando. Por supuesto. Y obviamente, cuando esta secuencia ya se une y si se va haciendo mucho más grandes, nos puede llevar a supuestos de incluso simulación fiscal, que eso es gravísimo. La verdad es que la autoridad hoy en día está poniendo mucho énfasis en estos esquemas donde yo le llamo a un tipo de bien o servicio, principalmente está enfocado en servicios, de una manera, pero de fondo es otra. Claro. Y entonces ahí es donde se mete a analizar a detalle. Y en esos detalles ha encontrado pues, que hay esquemas de evasión fiscal, algunos muy sofisticados, otros más terrenales, pero la verdad es que está teniendo bastante el ojo en estos puntos. Por supuesto, y también no olvidemos que Mario, en atento al Código Fiscal, quien factura por otro es un delito de defraudación fiscal. Bueno, eso, o sea, fueron pues llamarlo así, de las últimas modificaciones hace unos años que se hizo al Código Fiscal de la Federación. Entonces hay un riesgo muy importante en esto. A lo mejor, como bien comenta, está cumpliendo, pero no porque esté cumpliendo no hay problema, sino incluso nos podemos meter hasta cuestiones de materialidad, cuestiones de esas, en donde pues no eres ni veterinario, ¿no? Sí, tal cual. Y estás emitiendo comprobantes de estos, entonces puede darse el tema de lo que es operaciones inexistentes y simulaciones de una bola, que sí hay aquí una cuestión simulada, porque realmente no está haciendo la actividad, nada más es pues un prestanombre, ¿no? Justo. Y la verdad es que hablar de temas ya de defraudación fiscal es muy fuerte porque incluso me lleva a temas de pena corporal. Claro. Entonces, obviamente aquí la sugerencia sería detener esto de manera inmediata, pero sí quedarnos con esta conciencia de que a final de cuentas yo estoy asumiendo el riesgo completo por todo lo que emitan a mi nombre con ese RFC. Entonces, nuevamente yo sería muy cuidadoso. Y hacer un llamado también a lo mejor quién está también todo detrás de todas estas cosas, ¿no? A veces, y con todo respeto se ha dicho, a veces algunos colegas pueden estar también
inmersos en esto, ¿no? Porque pues, si se cumple y él debe de saber, pues está el RFC, está el nombre de otra persona. Creo que también hay que difundir mucho el tema de las buenas prácticas, ¿no? Y la cuestión es, pues que van vinculados en las buenas prácticas la cuestión de ética profesional, ¿no? Y el riesgo, digo, estás generando un riesgo y no estamos para eso, ¿no? Estamos al contrario, estamos servidores sociales y es para servir adecuadamente a la sociedad. Pues bueno, me pareció interesante la pregunta de Mario, muchas gracias, pero continuando con el tema de estas personas físicas de actividad empresarial. Platicábamos del tema de los ingresos, maestros. Entonces, en el tema de los ingresos, una vez que nosotros llegamos a este primer elemento que ya lo verifiqué, entonces ahora sí, entro a ver cómo es mi cálculo. Una premisa fundamental para el caso de las personas físicas del régimen general es, oye, a ver, ¿yo cómo debo y en qué momento debo acumular mis ingresos? Claro. Eso, en el caso de personas físicas, a diferencia de personas morales, estamos hablando que está sobre una base que es más entendida como flujo de efectivo, aunque no en todas las ocasiones tiene que ser flujo. Flujo de efectivo, sí. Pero digamos que es cuando yo lo cobro, es cuando yo le debería de estar dando efecto. Claro. Existen algunas situaciones ya muy puntuales, ejemplo, cuando acordamos que lo que yo te debía te lo voy a pagar a través de algún otro artículo, ya sea pago en especie, claro, o que simplemente acordamos que... Una compensación. Que existe justo alguna compensación. Claro. Ahí también ya se detona el efecto fiscal. Técnicamente lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta es que cuando se extinga por cualquier método las obligaciones, entonces ya les debes de dar efecto. Entonces, nuevamente, revisar esa parte. En muchas ocasiones, cuando identificamos, cuando nos podemos analizar esto y vamos con las personas que están haciendo las operaciones, no les hace mucho sentido que realmente el nivel de cobro o el nivel de digamos, cuando existen estas operaciones de compensación, ya les debamos de dar efecto fiscal. Si, oye, pues si no lo estoy recibiendo, si no cayó a mi bolsillo, entonces no debería de tenerlo. Error. La verdad es que hay en esas compensaciones técnicamente lo que yo ya recibí es que si yo te debía algo y tú me debías algo, pues ese bien o ese servicio, pues ya simplemente nos damos por bien servido. Simplemente no va a haber flujo, pero hasta ahí queda. Por supuesto, y aquí también hay que vincularlo, amigos, con lo que es el pago. Y ahí sí tenemos una definición muy, bueno, no, una conceptualización más bien muy clara en el Código Civil Federal de lo que es el pago, ¿no? Digo, la materia fiscal, si bien es cierto, no lo dice, o no lo precisa, o lo dice de cualquier forma en que quede satisfecha el interés. Bueno, pero sí se vincula con el tema pago y de eso sí tenemos un concepto y en atento al segundo párrafo del artículo del Código Fiscal, pues tenemos que ir, si mal no recuerdo, el artículo 2062 del Código Civil Federal, en donde tenemos que es pago o cumplimiento, ¿no? Así lo menciona. Y hay que tener en cuenta porque de repente decimos, híjole, pues me dieron en especie y pues no la acumulo, ¿no? Aunque se quede la factura ahí, nunca se cancela, pero no se acumula. Y hay que tener cuidado porque incluso si hago un pago en especie, pues yo te puedo dar una maquinaria por pagarte. Pues sí, ya te di la maquinaria, te estoy dando la posesión. ¿Y cómo te transmito la propiedad? Entonces, en lo común, pues les pido un CFDI, ¿no? Y dices, oye, pero ese CFDI es un ingreso para mí. Dices, no, espérame tantito, no es un ingreso, ¿sí? Lo estás dando como medio de pago. Va a ser ingreso si lo que tú das vale 1,000 pesos y estás cancelando un adeudo de 2,000 pesos. Entonces tienes un ingreso. Pero si pues, normalmente no es así, normalmente dices, pues algo de más valor de lo que me debes, mejor das algo de 1,500 pesos y estabas cancelando 1,000 pesos. Bueno, pues tienes una pérdida, ¿no? Por la enajenación de bienes, pero cuidado, porque ahí se expide un CFDI y esa operación lleva IVA también. Sí. Y entonces decimos, oye, el IVA ya no es igual porque mis CFDIs marcan tanto ingreso, pero tenemos uno que se dio como medio de pago y hay que ser muy específicos, ¿no? En el concepto que se maneja en el CFDI cuando se hacen estos pagos en especies, porque también conlleva diferencias, sobre todo por la famosa inteligencia artificial, que Sí. no coincide el ingreso para efectos de determinar el impuesto al valor agregado con el ingreso que fue realmente para renta, ¿no? Sí, y justo esto que usted comenta, maestro, es un caso de la vida real. Esto sucede
prácticamente todo el tiempo, donde nos ponemos de acuerdo, eso es muy de los negocios. Claro. Y tenemos que cuidarlo. Y de hecho, justo en este régimen, sí es muy puntual la ley, porque incluso me señala casos donde, si por ejemplo, en este caso que usted planteaba, me doy pagado a través de un bien, pero a lo mejor también me condonaron de alguna manera una parte de una deuda que yo tenía con eso. Ahí entramos a temas de valores, de qué tanto, cuál es el valor de ese bien que me están entregando. Pues a lo mejor ahí es donde yo tendría que acumular en el caso que me condonen. Claro. Que también es una situación que en muchas ocasiones dejamos de lado porque justo decimos, oye, a ver, yo te entrego esta maquinaria, está bien, ya no me pagues esta otra parte, nos damos por saldados. Pero ojo, porque esta otra parte no queda documentado en nada, lo que llamamos la condonación, y eso debiera tener un efecto fiscal para mí. Por supuesto. Acaba siendo un ingreso. Es decir, tenemos todo un catálogo de otros ingresos, déjenme ponerlo así, que no necesariamente son los que derivan de mi actividad, pero que sí se consideran acumulables o que nos generan impuesto. Claro. Y también un tema respecto de estos tipos de contribuyentes, ¿no? El tema también contabilidad, ¿no? Que también tienen que tener mucho cuidado con ese tema de contabilidad para que también todo coincida respecto de su declaración anual, ¿no? Sin duda. Sí, y esa parte de la contabilidad. De hecho, digamos que en esta nueva tendencia de la autoridad a tratar de simplificar un poco lo que ya hace una persona física del régimen general como con un reciclo, ahí lo que hace es simplificar esta parte. Claro. Oye, a ver, está bien, ya sé que es un proceso engorroso, él está registrando tus operaciones de manera natural, entonces vamos a detenernos, te la quitamos por un momento en el otro régimen, aquí sí tienes que cumplir. De hecho, tienes que emitir propiamente todas las reglas de contabilidad, tienes que tener unos estados financieros básicos, pero Claro. estados financieros, Claro. y obviamente presentarlos en las declaraciones, que ahí es donde ya se empieza a complicar, porque es ahí donde cuadramos toda esta información que platicábamos hace un momento de los ingresos, por ejemplo, también de los gastos, pero cómo empiezan a convivir con, por ejemplo, mis cuentas por cobrar, mis cuentas por pagar. Por supuesto, y el problema eterno, ¿no? Que nos enfocamos a la contabilidad fiscal, nada más, ¿no? Y sí, y está bien, porque hay que cumplir con ella, ¿no? Y olvidamos la mercantil. Claro. Y pues también ahí hay disposiciones que nos obligan a llevar un tipo de contabilidad y a veces nos enfrentamos a problemas cuando estas personas quieren algún crédito. Sí. Entonces la información pues no es la que el banco necesita, ¿no? Digo, también hay lamentablemente el tema de hablar de estados financieros maquillados y cosas como esas, pero al final del día es una contabilidad que hay que entregar y la que debe ser para allá es la mercantil y la fiscal pues es para los efectos de los pagos de los impuestos, ¿no? Por eso el tema también de la conciliación que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, así es. todo eso creo que son cuidados que debe tener las personas físicas que presentan esas declaraciones, porque después viene el problema de ¿qué? Las aclaraciones. Sin duda. El problema de las aclaraciones, el problema de las famosas que llamamos ahora revisiones profundas, que son pues las inconsistencias que la autoridad a través de inteligencia artificial pues va detectando y nos manda llamar para hacer aclaraciones, ¿no? Y sobre todo, maestro, que ya también no es tendencia ya de negocios, ya es prácticamente un nuevo uso y costumbre, que toda la información de estados financieros, de mi salud financiera, Claro. ya me la pide cualquier persona que me vaya a prestar o que yo quiera obtener mayor capital para seguir operando, para seguir creciendo. Ya es algo que no se detiene. Incluso en muchas ocasiones, incluso para personas físicas, ya nos está pidiendo que estas también se encuentren firmadas, que de cierta manera estén certificadas por un contador público que haya verificado que las cuentas están correctas, y si no se los entrego simplemente no me financian, no me acaban liberando ya sea líneas de crédito o créditos simples, o sea, cualquier tema. Entonces, o en un concurso ante gobierno. Correcto. También sí, ahí te piden la información e incluso te piden que sea un contador público certificado. Cierto. No nada más cualquier contador, que es una actividad propia de los contadores, dictaminar, ¿no? Pero no es lo mismo dictaminar para efectos fiscales o para otros efectos que tienen, que ya estas autoridades piden que sea por un contador público certificado, ¿no? Sí, y cuando entramos ya ahora sí a ver todas estas obligaciones, maestro,
la verdad es que nos damos cuenta que no es tan simple como pensamos. Existe este paradigma de que, bueno, eres persona física, cobras, pagas y aplícale la tasa y listo. No, tiene muchas implicaciones detrás. Claro. Esta es una de las que la verdad nos da más dolores de cabeza. Ejemplo también, otra que también usualmente se nos acaba yendo es el tema de operaciones con mi familia, lo que conocemos como partes relacionadas. Cuando somos personas físicas, como que dejamos esta obligación de lado. Simplemente decimos, oye, a ver, yo puedo estar transaccionando con mi hermano, porque así pasa. Además, sí, claro, en muchas ocasiones son negocios familiares que a lo mejor fueron creados por el papá y que un hermano puso una sucursal con una entidad, con un registro específico y otro hermano con otro, pero a lo mejor estamos transaccionando en algún momento. Esa operación, en términos de las disposiciones fiscales, se debe de verificar o se debe de asegurar que se encuentra con algo que se llama valores de mercado. Claro. Entiéndase que lo que yo pacte como precio entre mi hermano y yo debe de ser lo mismo que yo pacte con cualquier otra persona que no sea mi familia. Incluso llega a ser entre cónyuges. Y está bien, ¿sí? Son negocios. La esposa tiene un negocio, el esposo tiene otro negocio y hacen transacciones y están casados por el régimen mancomunado. Es donde también viene un problema todavía más, como que más claro el tema de esa vinculación que se da, ¿no? Sin duda. Sin duda. Y es por eso que cuando empezamos a entrar a todos esos pagos, maestro, ya hay que ser ahora mucho más cuidadosos. Oye, no solo es que yo me haya asegurado que esté a valores de mercado. Claro. Es que tenga la información que soporte que eso ese valor de mercado estaba ese valor. Claro. Entonces empezamos a subir en las obligaciones, porque típicamente eso es un estudio de materia ya más económica, tiene su parte, más bien es fiscal, pero tiene su origen económico, porque me pide comparables y la verdad es que es un estudio ahí de más detalle. Claro. Y que típicamente no lo estamos viendo. Sí, es algo que sentimos como que es para la gran empresa, son para empresas muy grandes, cosas así, pero realmente pues todo el que caiga en el supuesto tiene que cumplir con ello y pues amigos, les invitamos a que pues tomen esas, en base a los comentarios, pues varias consideraciones, porque no nada más es llenar un formato y nada más, sino tenemos que analizar qué estamos diciéndole a la autoridad con la información que estamos plasmando en ese formulario, en ese formato. A veces nos gana el tema de que no se llena y sí se llena, pero no analizamos qué es lo que estamos manifestando, qué es lo que estamos reflejando, qué tipo de información también acompaña esos números que ponemos en las declaraciones. Vamos a ir a una pausa y continuamos con nuestro tema. Pues bien, continuamos con nuestro tema del día de hoy, que es la declaración anual de personas físicas en lo que es el régimen de actores empresariales y el régimen de reciclo. Hay algunas preguntas más, estimado Alejandro, que me gustaría que pudiéramos darle respuesta. Y nos hizo una pregunta José Ángel Menchú Velázquez. Dice, buen día. Buen día, Jesús. Se mencionó al inicio que son actividades comerciales y si las actividades es industria o del sector primario, ¿deben presentar declaración anual? Esa es una muy buena pregunta, maestro. A ver, en términos generales sí tenemos para sector primario una excepción donde justo nos excluye de esta obligación. Ahora que hablemos también de reciclo, ahí queda más claro, pero justo también podemos optar por esa parte. Muy bien. Y también Lilia Rodríguez, igual, buenos días Lilia, muchas gracias. Buenos días. Dice, los ingresos por venta de criptoactivos, el tema que ahí está todavía por muy reciente de regularse adecuadamente, ¿no? Dice, ¿en qué régimen recomienda se debe tributar? Qué buena pregunta también. La verdad es que
bien lo comentó maestro, todavía no está perfectamente regulado. Hoy en día, en el caso de los otros ingresos que se deben gravar bajo este régimen general, sí está la venta de activos financieros, digamos en términos generales, todos aquellos que no son acciones. Pero hay que recordar que para que se considere un activo financiero, debió estar debidamente registrado, ya sea ante la comisión o ante algún regulador incluso extranjero. Luego entonces, si estas criptos no están todavía registradas en ningún lado, técnicamente no podría tributar aquí. Debería de ir a los otros ingresos. Pero si ya están debidamente registrados, entonces podríamos llevarlo bajo este régimen general. Aquí hay que ser muy cuidadosos. La verdad es que esta es una duda que está surgiendo mucho porque entra un tema importante. Platicábamos hace unos momentos de que en términos generales los momentos donde yo debo acumular bajo este régimen es cuando se considere efectivamente cobrado. Claro. Un tema que siempre es debate para el caso de cualquier activo financiero, pero particularmente en el caso de las criptos, es cuándo se considera eso. Porque yo pude haber adquirido alguna cripto o un valor, por ejemplo, de 10 pesos sí. Y mañana ya vale 1,000. Bien. Y si resulta que eso me brincó del 31 de diciembre y al 1 de enero, no hace sentido que esa ganancia virtual ya tenga que darle efectos. Pero claro, depende mucho. Ejemplo, en el caso de fondos de inversión, que ya son instrumentos perfectamente regulados, que sí incluso tenemos disposiciones que regulan su plusvalía, entonces eso sí, habría, en este caso hipotético, esos 900 pesos que gané, habría que darle efecto, aunque no los haya percibido en la bolsa. Pero esas son las grandes diferencias con las criptos. Claro, y sí es un tema que, pues bueno, está todavía por completar, bueno, por regularse adecuadamente, ¿no? Tanto contablemente como fiscalmente y también en todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, pero de alguna forma hay un ingreso y tendría que dársele el tratamiento que tenemos a la mano, que es los que acabas de comentar, ¿no? Muy bien, tenemos una pregunta más. Dice Tess Jones pregunta, dice, la recuperación de un seguro por un auto siniestrado, ¿sí?, que no forma parte del activo del contribuyente, ¿se debe declarar? Creo que esta última parte es lo que nos lleva a, digamos, nos da la clave. Claro. Si estamos hablando del régimen general y ese auto estaba a mi nombre y lo utilizaba para mis actividades, entonces siempre y cuando yo reinvierta esa indemnización que me da el seguro, entonces no hay necesidad de declararlo. Simplemente es una sustitución de un activo que yo tenía, en este caso el auto, por otro. Caso contrario, que me parece que es el que nos plantean. Oye, yo tengo esta recuperación de este bien, siempre y cuando yo lo señale o lo informe, entonces tenemos que ver en qué régimen está tributando, obviamente, pero no habría algún efecto porque corre, digamos, que esa misma previsión, que va muy similar a lo que regula, por ejemplo, para personas morales, ¿no? Muy bien. Sí, y también tenemos que tomar en cuenta el tema de las diferentes personalidades que tenemos, ¿no? Como personas físicas. Si ese vehículo era usado para mis actividades personales de casa, por llamarlas para identificarlas de alguna forma, y el vehículo que uso para mi actividad donde obtengo los ingresos. Entonces, los que tengo que tener muy bien delimitado el tema del que es para el uso de mi casa, el uso personal, llamémoslo, y no el uso de mi actividad. Sí. También esas son cuestiones que luego suceden mucho en el tema de las personas físicas y sobre todo cuando, pues bueno, en este caso es el tema del seguro, pero a veces vendo el auto, pero no tuvo nada que ver para tener mis ingresos y lo estoy vendiendo y a lo mejor voy con un lotero y me pide un CFDI. A ver, espérame, no tengo por qué despedírtelo. Y si se los pido, ya estoy metiendo algo que no estaba en mi actividad
para generar un ingreso y todo eso, pues, ¿por qué? Porque lo estoy vendiendo. O incluso no nada más un lotero. Y bueno, hablando de loteros, incluso las agencias llegan también a pedirles y la persona dice, bueno, pues se lo da y no consultó, no preguntó, oye, ¿tengo que dar un CFDI por esa actividad? Si es no, por esa actividad, no. Claro. No tienes que, incluso es usado y ven la actividad, oye, hasta con IVA, ¿no? Le tienes que poner, porque esa actividad empresarial, esa es una actividad empresarial, pues bueno, el 9 de la ley del IVA, ¿no? Fracción cuarta, ahí dice que, pues bueno, cuando es un bien usado, no lleva IVA, pero excepto los enajenados por empresas, y tú eres empresa para efectos fiscales. Entonces, hay que también valorar y hacer esa separación, ¿no? De lo que está en mi actividad y lo que está en mi vida personal, por llamarlo de alguna forma. Sin duda, maestro. Y lo que pasa es que también los adquirientes, sobre todo personas morales, ya sean loteros, agencias, o sea, ellos a final de cuentas tienen una regla que sí les da esa facultad de hacer la autofacturación que ellos le llaman, donde ellos pueden emitir el CFDI con el dato que yo les puse de mi RFC. Claro, y que lo tengan permitido. Bueno, vale, ahora para que lo tengan permitido esa llamada autofacturación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Así es. De verdad que hay que tener mucho cuidado. Cada vez vemos más estos casos y cuando lo identificamos es simplemente a la declaración anual. Cuando vemos los FDIs que platicábamos que nos acaban cargando o cuando yo hago a través del visor de CFDIs, hago ese escaneo, pues de repente me aparece algo que no debía. Por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y justo en este tema, maestro, creo que digamos, el segundo gran elemento en el caso de las personas del régimen general son precisamente las deducciones. Y la primera premisa o la premisa fundamental para saber qué sí puedo deducir va justo en torno a esto que usted comenta. Es decir, todo aquello que yo utilice para desarrollar estas actividades, en principio, es el primer requisito para que yo lo pueda deducir. Entonces, ¿qué significa esto? Que sea estrictamente indispensable para el desarrollo de mis actividades. Claro. Esa es la premisa fundamental. Y de ahí la ley sí nos permite una serie de erogaciones puntuales que nos va a ir permitiendo que disminuyan esos ingresos para llegar a mi base impositiva. Ejemplo, traemos por ahí, si yo por alguna situación tengo colaboradores, a los colaboradores siempre y cuando les aplique las retenciones correspondientes y cumpla con todo el marco regulatorio más laboral, entonces siempre y cuando esté bien ahí, entonces puedo tomar la deducción. Puedo tomar la deducción que nos comentaban ahora de esos autos con la premisa de que yo los esté utilizando para mi actividad profesional o para mi actividad empresarial. Entonces, ahí son casos muy puntuales de cómo en muchas ocasiones se pueden estar mezclando justo esto que usted comentaba. A ver, yo lo utilizo para otra cosa, no deducible. Lo utilizo para esto, entonces sí es deducible. Y en este orden de ideas, pues también no, así como mencionas, es no deducible, pero pues es que no, es más no registrarlo como no deducible en la empresa. Claro. Porque pues eso más bien no tiene que ver con mi actividad, porque ahí también tenemos un problema serio en la identificación y a veces diseñamos, legislamos, creando no deducibles, ¿no? Incluso en las contabilidades, amigos, revisen cómo tiene su contabilidad. Los que tengan la cuenta no deducibles, hay que corregir eso. Esa cuenta, a lo mejor opinión, no debe existir en ningún catálogo de cuentas, ¿no? Bueno, sí, pero a lo mejor como debe de ser, que según esto es a través de cuentas de orden. No en una cuenta de gastos donde es acumulativa y pues a veces lo hacemos por practicidad que porque la cuenta electrónica o información que queda en el SAT. Oye, pero no es lo mismo una deducción autorizada que no cumple con requisitos a un no deducible y pues a lo mejor un fundamento donde podemos sostener este criterio es el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta, si mal no recuerdo es el 117 de la ley de impuesto sobre la renta, donde te dice el no deducible es el no deducible, ¿no? O sea, el no deducible es el no deducible marcado por la ley, o sea, que la ley te lo diga. No que tú lo estés inventando, pues digo que a veces legislamos, ¿no? Y este es no deducible, bueno, que no lo puedas restar. Es otra cosa a que sea un no deducible, ¿no? Que esto nos lleva nuevamente a un principio fundamental fiscal, que es, a ver, todas las disposiciones son un son un árbol de decisiones. Para ser deducible, por ejemplo, tienen que estar consideradas. Para ser no deducibles, tienen que estar señaladas específicamente. Y esto pareciera más filosófico, maestro, pero la verdad es que tiene mucho fondo. Hoy en día, por ejemplo, en un tema completamente distinto,
pero que nos está afectando, por ejemplo, el caso del nuevo aplicativo de la DIOT. Ya viene un concepto. Recordemos que la DIOT es una declaración informativa en materia de IVA, claro, mediante la cual yo les digo cómo estoy o con quiénes estoy transaccionando, términos generales. Pero lo que es grave y sobre todo en esta alerta es que ya desde esta declaración, por ejemplo, me piden que yo les diga si es deducible o no algún concepto. Y eso es muy importante que lo cuidemos, porque puede ser que sea un no deducible, digamos, no deducible, como usted comentaba, o puede ser que sí sea un concepto que fue deducible, pero que no cumplió requisitos. Entonces, hay que tener todos estos etiquetas bajo escrutinio constante para saber si realmente deben de estar ahí. Los aplicativos, incluyendo el de la declaración anual, hoy en día ya tienen un catálogo muy puntual. Tienen un catálogo para mis ingresos, conceptual, también para las deducciones. Y si yo llego a señalar alguna etiqueta que no le correspondía, la autoridad va a estar en toda la facultad de decir, oye, demuéstrame que, ejemplo, este auto que tú tenías efectivamente fue adquirido por ti. Oye, está bien, dame toda la documentación. Entonces, es una forma de abrirle la puerta a la autoridad. No quiere decir que esté mal, claro, pero hay que ser claros, porque si no le abro la puerta a la autoridad para entrar a estos detalles. Por supuesto, y eso también se vincula con lo que está en todo, la materialidad. Muy bien. Tenemos otras preguntas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias por preguntarnos. Pregunta, David Martínez Reséndiz, él dice, ¿en qué casos tengo que presentar la declaración anual de reciclo? Si queda relevado de presentarla, ¿se tomaría como opción presentarla? No, justo. Recordemos que el reciclo, que el régimen simplificado de confianza, realmente fue una facilidad mediante la cual yo me excluyo de muchas obligaciones. Luego entonces, si yo por alguna situación salgo del régimen, tengo que irme al régimen general y entonces tengo que cumplir con todas las obligaciones, entre ellas la declaración anual. Muy bien. También nos hacen otra pregunta en el que pregunta Luna sin nombre. Le puso, dice, su pregunta es, ¿qué pasa con los saldos a favor de reciclo, persona física? ¿Se presenta anual para obtener compensación y o devolución? A final de cuentas, esos saldos a favor, ya los traemos precargados. Cuando yo vengo con perdón, pero aquí me voy a ir mucho a la parte práctica. Cuando yo voy presentando y voy generando los saldos a favor de todo el régimen, entonces esto ya me aparece precargado. Yo tengo que ir, sí, hasta el impuesto anual para determinar si ese saldo a favor efectivamente es procedente o no. Una vez que se detona, entonces ya podría aplicarlo, pero de manera muy puntual sí tendría que esperar. Muy bien, muy bien. También Juana Ríos Flores, ella pregunta, ¿qué consecuencia existe si modifico los campos prellenados en la declaración si tengo la certeza de que la información precargada es incorrecta? No tiene consecuencia, salvo que seguramente la autoridad me va a requerir. Ella puso una premisa fundamental. Tengo certeza de. Entonces, yo puedo manifestar lo que a mi interés convenga, pero hay que ser cuidadosos porque eso va a generar una diferencia con la autoridad y esa diferencia muy probablemente se ve originada por algo que cuando surgió no hice como debería. Técnicamente hay algo que corregir. Puede ser el CFDI, puede ser el CFDI, me refiero de ingresos, o puede ser el CFDI de nómina, pero pareciera que hay algo por corregir. Entonces, esa falla sí me puede llevar a una multa si la sostengo. Todavía puedo corregirla, nada más hay que ser cuidadosos. Claro, sí, tener bien sustentado, ¿no? Correcto. Esa corrección, porque los sistemas, como bien comentas, registraron algo y eso dio el origen a la inconsistencia. Después se hace la aclaración o la regulación, o no se hace y se hace posterior en el anual, pero ya quedó en la famosa inteligencia artificial esa inconsistencia que va a provocar que
muy posiblemente te van a llamar para hacer la aclaración. No digo, no es que necesariamente, pero hay mucho riesgo de que sí ocurra y de alguna forma hay que tener, como bien se tiene la certeza, pero no nada más la certeza de tenerla, sino de probarla documentalmente, Claro, ¿no? claro, claro. Así es. Y yo creo que en esos campos es bien importante tenerlo nada más en cuenta que lo que yo manifieste siempre debe tener estos principios de materialidad que usted comentaba, profesor, pero además debe de estar con el sustento fiscal correspondiente. No cabe Claro. aquí la interpretación de que, oye, yo creo que sí, que el auto que parcialmente usaba para otras actividades, hay que ser muy cuidadosos. Muy bien. Y en tema, ya que preguntaron mucho de reciclo, en el reciclo, ¿qué comentarios podemos tener en este reciclo de actividades empresariales? Diferencia fundamental. Reciclo. Tengo que llevar un registro de mis ingresos, aplico tasas preferenciales que realmente son mínimas, pero no tengo deducciones. Claro. Es decir, literalmente es un régimen que es muy sencillo, no tengo que llevar actividad, no tengo que llevar incluso otras obligaciones como por ejemplo precios de transferencia que platicábamos, pero tampoco tengo... El ajuste no es por inflación. El ajuste, bueno, el ajuste no es por inflación, bueno. Está sencillito, ¿no? Uf, sí, 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 exacto. O sea, todo este, digamos, proceso que se lleva a través de esta conciliación que comentaba hace unos momentos, de la conciliación contable fiscal, para un reciclo, técnicamente no lo debe de hacer. Muy bien. Lo único que sí debe cuidar con muchísimo detalle es su facturación. ¿Por qué? Porque muchos de estos contribuyentes en algunas ocasiones acaban transaccionando con personas del público en general, que Claro. incluso no nos piden factura. Entonces hay quien dice, oye, pues si no me pide factura, entonces no la emito y por lo tanto no hay trazabilidad, no hay registro de ese ingreso, ¿no? Ojo, la ley del impuesto sobre la renta sí nos dice que incluso en esos casos yo estoy obligado a emitir la factura como bajo un concepto de ventas al público en general, pero sí o sí los debo emitir. Claro. ¿Por qué? Porque esa es la base sobre la cual vamos a calcular el impuesto. Entonces No, hay que ser muy cuidadosos. Y si no, también eso me va a generar que no lo acumulo, no lo declaro, pero si lo gasto, entonces me va a traer tengo un riesgo de poder generarme una discrepancia fiscal, ¿no? Tal cual. Y justo platicábamos de las tasas. La verdad es que las tasas, perdón, profesor, son muy amigables. O sea, estamos hablando del 1% al 2.5%. O sea, es algo... No, pues que se invitan a cumplir, ¿no? La verdad, digo... Y viéndolo de origen, maestro, realmente esto siempre nació como una forma en la cual quienes no estaban dentro del sistema tributario ahora literalmente se incorporaran, o sea, se subieran. ¿Y cómo es la forma más simple? Pues haciéndote las cosas más simples. Por supuesto, y ojalá esto se conserve para esos pequeños contribuyentes que pueden estar con una forma, vamos a decirle, muy sencilla de tributar y no tan costosa también en el tema tributario, y que más adelante no venga un revés, ¿no? Esperemos que el Estado mantenga esa política, porque eso es por política fiscal, ¿no? El tema de que se marquen estos regímenes. Y pues bueno, ¿qué otra consideración para ellos? Mucho cuidado con la expedición de sus FDIs, ¿no? Sin y duda. pues bueno, y manifestar todo, y no nada más porque así debe de ser. Así debe de ser, pero también estamos generando un riesgo que puede ser severo, que es la discrepancia fiscal, ¿no? Porque ese dinero no lo dejamos ahí abajo del colchón, ¿verdad? Se gasta. Y también por el tema gasto, también estamos fiscalizados. Sí, este tema de la discrepancia, maestro, es una gran herramienta que tiene la autoridad. A lo mejor no la ha explotado como debe, claro, pero para nosotros como contribuyentes es un riesgo importantísimo. ¿Por qué? Tenemos casos, por ejemplo, donde me están pagando o me depositan para que yo compre, no sé, una computadora. Ese ingreso que yo estoy recibiendo en principio, pues pudiera ser considerado por la autoridad
ese depósito pudiera ser considerado como un ingreso para efectos fiscales, lo cual es gravísimo porque técnicamente no lo estoy percibiendo por ninguno de los regímenes que aplican para las personas físicas, sino simplemente es un dinero que alguien me dio para que yo le ayudara a pagar con mi tarjeta una computadora. Entonces, ¿estoy ganando algo? La respuesta es no. Claro. La computadora ni siquiera es mía, va a ser para otra persona. Oye, ¿el ingreso es mío? Pues tampoco, porque no lo utilicé yo, tenía un fin en específico. Entonces, entramos ya a este mundo de la discrepancia, donde la autoridad ha puesto el ojo e incluso ha llevado estos temas a temas penales. Obviamente ahí con umbrales. Sí, o ahorita que vienen las vacaciones, ¿no? Que hoy una reserva, la tarjeta de crédito y a lo mejor pues no tengo o no pasó o lo que tú te mandes, no, pues te presto la mía y luego me pagas por la emoción de las vacaciones que ya vienen y hacer esas reservaciones, ¿no? Para disfrutar. Hace unos días, profesor, veía un caso que me pareció muy, muy de la vida real, pero dije, es sorprendente. A veces como no tenemos conciencia de los impactos. Era el caso de una chica que le pidieron comprar boletos para un concierto. Estamos hablando de boletos de estos que son onerosos. De los VIP, ¿no? De los VIP, ¿no? Sí, de los de backstage y todo. Y la verdad es que traía un depósito, o sea, hablaba, la verdad es que lo sacaron en una nota y hablaba que tuvo un depósito de 250,000 pesos y es una chica cuyo ingreso de ninguna manera va a llegar ahí, ¿no? Entonces, esto incluso le puede detonar obligaciones como a ella en lo personal, pues como presentar declaración, digo, una serie de elementos que por el simple hecho de haberlo recibido ya se le detonaron. Entonces, nuevamente, ser cuidadoso con estos temas de discrepancia. Claro, y no olvidemos que algunos temas que nos puedan sonar, pues como discrepancia, y eso es para los grandes, no, es para todos. Y la autoridad, de alguna forma, ve tanto a grandes, a medianos y a pequeños, también por los actos ejemplificativos que tiene que hacer, ¿no? De que está atento, nos está observando a todos. Si pensamos que estamos olvidados, no. El fisco nos recuerda, ¿no? Siempre estamos ahí. Nos tiene presentes. ¿Algún comentario final que quieras compartir con nuestros amigos? Con gusto, maestro. Yo creo que en esta temporada vamos a comenzar a escuchar opiniones de todo tipo sobre temas de regímenes, qué sí debo pagar, qué no debo pagar, cómo lo debo hacer. La recomendación siempre va a ser que nos acerquemos con un especialista que nos diga específicamente cómo lo debo de cumplir o que incluso nos ayude a cumplir y que derivado de ello nos ahorremos futuros dolores de cabeza, que también tengamos la certeza de que el tener una correcta salud fiscal nos va a hacer bien a todos. Nos ayuda a seguir evolucionando no solo como personas, sino incluso como sociedad. Por supuesto, y es algo muy, muy importante que debemos de fomentar, ¿no? El tema de un debido cumplimiento. Y también eso pues ayuda grandemente al país y podemos poner muchos pretextos, que si roban, que si no, que si buque va. Bueno, pues por nuestra parte tenemos que cumplir con las obligaciones fiscales que las mismas leyes nos van marcando. Y no necesariamente por a veces pueden ser amenazantes, ¿no? Cumple para que no tengas problemas. No, simplemente es el tema de cumplir. Queremos un país mejor, con mejores servicios, pero los servicios no nada más se ponen y ya, no requieren mantenimiento, requieren muchas cosas. Y yo creo que también esa parte, pues también nos permite levantar la mano y decir, oye, yo te estoy pagando mis impuestos, ¿no? Y poder exigir más al gobierno, en el buen sentido, exigir al gobierno que cumpla con lo que tiene que cumplir. Pero pues sí, como que medio cumplo y medio me dan y medio todo, y en diario revuelto, como decían antes, ganancia de pescados, ¿no? Entonces, pues no digo nada porque pues, se van a decir, y pagaste bien. Y entonces donde te atores es mejor, ¿no? Y como que a veces hacemos que pagamos, a veces pues como que se nos olvida esta parte, ¿no? Sin duda, maestro, sin duda. Hay que ser cuidadosos. Pues Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por tu apoyo, por tus valiosos comentarios en este programa para todos nuestros amigos. Te agradezco mucho tu participación. Al contrario, maestro, muchas gracias por invitarnos y con gusto, cualquier duda que tengan, podemos ir viendo. Muchísimas gracias. Y también, amigos, a todos ustedes, agradezco mucho que nos hayan acompañado en su programa, en esta serie que es de declaración anual de personas físicas. La próxima semana continuamos con esta serie de declaración anual de personas físicas. Y pues bueno, muchas gracias. Y pues me despido de ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y recuerden,
hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que estén muy bien.